Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, y solo me da tiempo de tratar un solo versículo de este capítulo, de este libro profético. Es el libro más profético que hay de todos los libros, donde nos narra los acontecimientos que van a suceder en el tiempo futuro. ¿Cómo va a ser ese tiempo cruel, malo, periodo apocalíptico? Y qué poca importancia se le da a este libro de Daniel. Y qué bueno sería que a nivel personal uno ahondara en él, profundizara y viese en el propósito de Dios en avisar y la preocupación de Dios en avisar a la raza humana que lo que va a venir no es nada agradable, que el dolor, la angustia que va a venir sobre las personas no tiene parangón en la historia, es decir, no se ha mencionado nunca algo tan terrible como lo que va a acontecer. Así que yo les invito, y vamos a introducirnos en esta lectura, que luego podré compartir con ustedes. Y vamos a leerla toda completa, son 21 versículos y solo me voy a tratar de centrar en el 8, aunque narraré un poco la historia de lo que hay aquí, pero trataremos acerca de nuestros pasos. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según vea. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se lleva la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey le habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vale, la lectura es larga, pero es necesario situarnos en el ambiente, en la situación en la que estaba Daniel. Como les dije, esto es un libro extremadamente profético y real. Hay acontecimientos a partir del capítulo 7 en adelante, donde se van a desarrollar la fuerza maligna, el anticristo, las fieras y todo lo que las imágenes que empieza a representar aquí el profeta Daniel, hablando de un periodo apocalíptico, lo que va a suceder. Y empieza él a narrar desde el sueño de Nabucodonosor cómo era la imagen, cómo se va a desarrollar y cómo se ha desarrollado en la historia. Estamos en el periodo de los pies de barro, ¿vale? El último periodo. El Imperio Romano era ambos pies. El Imperio Romano se dividió en dos pies de la estatua. Pie de rodilla hacia abajo, con sus 5 dedos cada una, que serán 10 imperios, 10 reinos que estarán y del cual saldrá el anticristo. Cosa que nosotros no veremos como iglesia, pero que va a ser un tiempo donde la calamidad va a visitar a la raza humana y donde el dolor va a ser un dolor que, en la historia nunca se ha mencionado. Un dolor tan horrible y una desesperación tan agonizante como la que vendrá. Y aquí Daniel, dándole a esto un título para la porción de hoy, lo he titulado ¿Hacia dónde van tus pasos? El rey Joacín que estaba allí, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios había avisado en muchas ocasiones, y era un pueblo conocedor de la ley de Dios, conocedor del temor de Dios. Sin embargo, ellos hacían como bien les parecía y desobedecían hasta que Dios puso e implantó juicio y justicia y los llevó al cautiverio. Yo creo que en otras ocasiones he dado razones del por qué Dios actúa así, por las consecuencias de lo que habían hecho con no dejar descansar la tierra, con no liberar a los esclavos en el periodo ese en que Dios había establecido para que pagasen la deuda de la familia. Todas estas cosas fueron un cúmulo por el cual Dios dijo e implantó juicio sobre la nación de Israel. Aquí fueron llevados al cautiverio y fueron dejados quizás los más inservibles, por así decirlo, no porque las personas no sirven, pero no van a dar ese rendimiento para el cual fueron llevados. El esclavo tiene que tener fuerzas para poder trabajar en el campo o haciendo lo que sea. Si se llevan a los ancianos, en nada van a ser beneficiados, ni los propios ancianos, ni las personas que lo llevan cautivo. Pues, por tanto, se dejó una porción del pueblo atrás, bajo el amparo del rey Joacín, pero siempre con la vigilancia de Nabucodonosor, porque le dio a entender eso, es terreno mío, ellos son propiedad mía y te voy a dejar para que los reines, pero si te columpias te quito y hago desaparecer la nación. Con el tiempo tuvo que hacerlo y luego cuando volvieron del cautiverio hubo que empezar todo de nuevo. El profeta Ezequiel es contemporáneo con Daniel, era de la misma época
estaban en otros sitios diferentes haciendo la labor de Dios. Dios no se quedó con el profeta Daniel solo en un lugar, sino que utilizó también al profeta Ezequiel en otro lugar y otro de ellos más que creo, no sé si era Jeremías o era Esdras, uno de ellos, no recuerdo ahora cuál fue, también fue utilizado, contemporáneos, es decir, que vivían en el mismo tiempo y estaban ejerciendo el profetismo dentro del pueblo de Israel, pero en los distintos lugares donde habían sido llevados al cautiverio. Y notamos aquí cómo Dios, después de que se lleva a los jóvenes, procura por todos los medios dar buen nombre a su nombre. Y deja 4 hombres bien preparados, jóvenes. Quizás Daniel tuviera 17 años cuando fue llevado al cautiverio. Jovencito. Dice, bueno, ¿y de dónde saca este chico la experiencia para aconsejar? 17 con los que fueron llevados, más 3 en los cuales fueron enseñados, 20 añitos. Hasta los 70 años que estuvo allí con el rey Nabucodonosor, dice, 3 años, ¿qué experiencia tiene este muchacho? Pero vemos cómo Dios se mueve y encamina, encausa los pasos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Los 4 son encaminados para que el testimonio de Dios, para que el plan de Dios, para que el propósito de Dios se cumpliera, para que aquella promesa que había hecho a Abraham muchísimos años atrás no cayera en saco roto, sino que viniese al cumplimiento. Pero Dios tenía que depurar a su pueblo, tenía que sacar de su pueblo aquellas raíces de amarguras y de maldad, de desobediencia que habían ellos, y los lleva al cautiverio. Y fíjense lo importante, un muchachito con 17 años que está en pleno apogeo de la pubertad, está, pajareando, está todavía que no tiene los pies sobre la tierra. Vean cómo él se compromete a no ofender a Dios. Sus pasos tenían que ser pasos rectos y firmes. Y fíjense, con 17 años todavía él piensa, quizás con 20 o 20 y tantos o 30, piensa en ayuno, piensa en honrar a Dios mañana, tarde, noche. Todas estas cosas estaban presentes en la mente de Daniel, y cuanto más Daniel se entregaba a la obediencia a Dios, cuanto más firmes eran sus pasos para obedecer y hacer el propósito de Dios, tanto más bendecido era. Por eso nosotros tenemos que analizar hacia dónde van nuestros pasos, qué rumbo estamos dándole a nuestra vida y hacia dónde vamos encaminados. Cada uno de nosotros conoce el Evangelio, conoce el plan de Dios, conoce el propósito de Dios. Cada uno sabe cómo estamos andando. Y Dios nos exhorta aquí a pensar, ¿tus pasos están bien dados? ¿Estás avanzando? ¿Estás buscándome? ¿Quieres mi bendición? Porque Dios no cierra las puertas a las bendiciones. Más bien, si no las recibo es porque yo no presto la atención debida. Pero aquí vemos cómo Daniel se centra y se expone. Él dice, dame legumbres y agua. Él no era tonto. Dios le dio sabiduría. ¿Por qué? Porque en las legumbres también hay proteínas, las mismas que en la carne. Los vegetarianos, ¿por qué no se mueren? Porque ellos encuentran una dieta correcta para mantener los hidratos de carbono, las proteínas y todas las demás cosas. Es decir, no necesitan la carne para sobrevivir. Y entonces, ya desde ese tiempo, estaba el naturalismo. Unas buenas comidas libres de grasa, pero ricas en proteína, también sus hidratos de carbono, sus vitaminas. Es decir, Dios le había dado conocimiento a Daniel para que él dijera a este hombre tan importante en la casa del rey de Babilonia. Fíjense que delante de la presencia del rey no se podía entrar ni con caras tristes ni con problemas, porque te mandaban a decapitar. Cuando él decía algo,
El rey de Babilonia estaba considerado como un dios. Lo que él decía era lo que había que hacer. Si se hacía lo contrario o se variaba un poco, estaban expuestos a ser muertos, decapitados. Y entonces el sirviente un hombre importante, aunque sirviente, dentro del imperio babilónico, tenía a cargo de la alimentación de estos muchachos. Hoy, si yo dejo de darles lo mejor que el rey aparta para sí, y lo mejor que sea para comer y sea para beber, para dárselo a estos muchachos y tenerlos bien, sabe que si los alimenta bien y los cuida bien, pues darán los mejores consejos habidos y por haber. Pero no les hacía falta. Daniel pensó, los alimentos que el rey come y la bebida que el rey toma están ofrecidas a su Dios. Pues por tanto, para los judíos eso es abominación. Y él dice, no quiero contaminarme, quiero estar puro, quiero servir a Dios en medio del cautiverio, en medio de la opresión, en medio de la dificultad, se puede servir a Dios en pureza. Pero tenemos que tomar conciencia, no dejarnos que nuestros pasos se desvíen, sino procurar mantener siempre la misma constante. No es fácil, no crean ustedes que la vida de Daniel fue fácil. La vida de Daniel fue bastante complicada, pero en su relación con Dios él encontró el consuelo y las fuerzas necesarias para mantenerse fiel y firme. Gracias a eso, él pudo hacer el servicio que hizo. Gracias a eso, Dios le dio revelación y salvó. Fíjense que él no tenía, que en su corazón dice, bueno, ¿por qué tengo yo que ofrecer la cara al rey para salvar a estos astrólogos y mentirosos que solo les gustan halagar el oído del rey, pues para vivir bien dentro de la corte? Y cuando ninguno atinó con el sueño del rey, los iba a decapitar a todos. Entonces Daniel, por revelación, le dice, oh rey, yo te voy a decir la revelación de tu sueño, te voy a decir el significado. Y salvó la vida de todos los astrólogos y de todos los adivinos. Sin embargo, vemos cómo después la tortilla se vira en el paso del tiempo. Cómo estos mismos que fueron salvados de una muerte segura, ahora se rebelan contra él y dice, oh rey, haz un decreto donde todo aquel que no te adore o no adore tu imagen, sea muerto. Para que ustedes vean que no fue fácil la vida de Daniel en el servicio que estaba prestando a Dios. Dios no nos está diciendo que las cosas no sean fáciles, porque donde habita la maldad hay tropiezos para nosotros. Donde habita la maldad nos es difícil avanzar, pero no imposible. Porque si vamos cogidos de la mano, dice la Biblia, ¿quién los arrebatará de mi mano? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo estrecho, ni lo angosto. Nada los puede arrebatar de mi mano. Si el Padre se los da, Él los cuida. Si Dios le ha dado al Hijo y le ha encomendado y le ha ofrecido las almas de los seres humanos para regenerarlas y admitirlas en el cielo, en las mansiones celestiales, Cristo cuida también. Por eso nuestros pasos tenemos que observar hacia dónde van nuestros pasos. Los de Daniel aquí vemos a través de la historia que eran pasos seguros. ¿Ustedes creen que Daniel no tendría malos pensamientos? Seguro, porque era hombre como nosotros. Daniel en su juventud deseó también, seguro, no hay ser humano que no haya estado exento de ser tentado. Pero por encima de todo, de la tentación, del deseo personal, él buscaba el deseo de Dios. No podía dejar morir la voluntad de Dios. Él no podía asemejarse a los demás en esa esclavitud. Y era joven, fácil de corromper. Podría haber sido seducido por aquellas mujeres babilónicas. Sin embargo, no se dejó seducir. Aquí, que yo sepa, no se le conoce que él se haya casado, ni que tuviera mujer alguna. No hay mención de ello. No quiere decir que no la tuviera, pero la Biblia no lo menciona. Pues por tanto, quizás mantuvo el celibato toda la vida de servicio, pero que no era fácil,
porque los cultos a los dioses en las deidades paganas son danzas sensuales, prostitución y no sé cuántas cosas más. Es un desastre impresionante. Y allí se mantuvieron Sadrach, Mesach y Abednego y Belsasar, Daniel, no entró en uno de los juicios que se hicieron contra ellos. Fue librado por el Señor porque era necesario que el testimonio de los otros 3 compañeros, cuando fueron echados al foso de los leones o cuando fueron echados al horno de fuego, se vieron esos 3 muchachos allí andando por el fuego sin quemarse y sin consumirse, pero uno de ellos no entró a ese juicio, que fue Daniel. Daniel fue mantenido al margen, porque era el que tenía la voz profética más clara, más concisa. Era el que Dios había utilizado para declarar el propósito y la voluntad de Dios. El testimonio de Daniel en su vida valió para que la siguiente generación, que era el rey Ciro, le diese permiso para salir de Babilonia y volver a su tierra. Muchas veces no entendemos por qué tenemos que portarnos bien. Cuánto daño hay en esta humanidad. Es que todavía me hacen daño y me tengo que mantener bien, me tengo que mantener firme y no pagar mal por mal. Nos da coraje y queremos enseñarle los dientes. No, esto no es así. Bueno, no quiere decir que no nos defendamos, pero ¿hasta qué punto la agresividad por nuestra parte nos puede llevar por buenos derroteros? Nunca. Una cosa es defendernos y otra cosa es darle rienda suelta al deseo impetuoso de romper y de enfadarme con la gente. Por mucho mal que nos haga, aquí nos aconseja la Biblia que tengamos cuidado, porque vemos cómo el testimonio de estos 4 muchachos hicieron bastante hincapié en obedecer a Dios y cómo el testimonio fue clavado en el corazón del rey. Vean todo el proceso cuando Nabucodonosor entró en un estado de locura y vivió como un animal y todas esas cosas, y cómo luego cuando recuperó su salud, porque fue poseído, tomó salud otra vez, fue librado de aquel estado, luego supo y reconoció que el Dios de Daniel era Dios por encima de todos sus dioses. Nuestro testimonio tiene que ser un testimonio que diga en el paso del tiempo, que aunque no lo veamos ahora, el hacer las cosas bien, y digamos nosotros qué injusticias cometen con nosotros, me voy a revelar. El revelarnos muchas veces, si no nos controlamos, deja un mal olor, una estela que ensucia, que enturbia, y luego el tiempo le da la razón a aquellos que nos han perjudicado, y estos se llaman cristianos. Vemos aquí la acción de estos 4 muchachos, y en concreto la de Daniel, de mantenerse firme a pesar de todas las tentaciones que le rodeaban. Dice aquí en el versículo 8, y Daniel propuso, esta propuesta no solo fue que pensara, en el hebreo esa propuesta es que hizo. No solo propuso en su corazón, no solo trazó un plan, sino que hizo, actuó. Muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar. Proponemos en nuestro corazón cambiar y deseamos y le decimos al Señor esto y lo otro, pero nos quedamos en vanas palabras. Sin embargo, si aplicamos el principio de cambiar, como dice las Escrituras, el que confiesa, reconoce y se aparta, alcanza misericordia. Si nosotros nos proponemos cambiar y testimoniar, si nosotros nos proponemos llegar en esta sociedad al corazón de las personas, no solo es la propuesta verbal, es el cambio de actitud nuestra. ¿Cómo vamos a tratar a nuestro prójimo? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué mensaje en silencio le vamos a dar? Muchas veces pensamos que necesitamos mucha expresión labial y hablamos y no consiste todo en eso. Eso es lo que hoy muchos hermanos pues siguen en esa
tendencia de querer salir a evangelizar y un poco atosigar a la gente, y mira que, y al primer contacto que tiene, enseguida le van a meter al Señor. No, que el Señor entre solo a través de nuestro estado, a través de nuestra forma de vivir. No podemos en nuestra sociedad hoy, no es tan fácil. Hoy casi ni llevamos la Biblia en las manos porque nos da vergüenza. Y antes yo recuerdo que la gente salían con su Biblia debajo de su brazo y ahí decían, dice, mira, los del libro negro ya van a reunirse. Había testimonio, no había miedo, no había esa vergüenza. Hoy ni hablamos, hoy no decimos nada, ¿vale? Porque nuestra sociedad está revuelta, porque el ateísmo y otras causas de pecado han envuelto a nuestra sociedad y han cegado sus ojos, y nos es difícil llegar a ello, ¿vale? Nos es difícil. Pero si vivimos como Dios demanda de nosotros y si buscamos la dependencia nuestra de Dios, entonces Dios habla a través de nuestros hechos. Alguien anoche me escribió, porque yo puse un comentario en el Facebook, sobre las jornadas que vamos a hacer sobre la cultura canaria. Lo que vamos a tener este viernes y sábado aquí, este hombre es profesor de la universidad, y entonces me dijo esta persona, dice, qué bueno que tengan ese interés en conocer la cultura para poder llegar a la gente. Y me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo aportar? Yo le dije, ven, estate en las reuniones con nosotros. Nuestra casa está abierta para que te hospedes también. Todavía no recibió respuesta, la espero. Pero se interesó porque es una forma que tenemos de evangelizar. Y miren, voy más allá. El mismo profesor esta semana que estuve hablando con él, él me llamó y me dijo, dice, Carmelo, tu nombre va a sonar por muchas partes y verás como yo conozco mucha gente y voy a decir el trabajo que ustedes están haciendo. Digo, bueno, este hombre fue profesor mío en la universidad y ahora está dando bombo y platillo porque no quiere que su cultura se pierda, su folclore, el porqué de las cosas que se hacen en nuestras Islas Canarias. Y él mismo dice, te voy a presentar gente. A mí me interesa conocer gente. A ustedes les interesa conocer gente. Pero esa gente que nosotros conozcamos, que nos conozcan y nos identifiquen como cristianos, no como cualquiera que pasa por su vida. Tenemos que aprovechar. Y entonces cuando esta persona me dijo eso anoche, dice, qué buena forma de impactar a la sociedad. Introducir la cultura dentro de la iglesia, conocerlos para luego poderles tratar. ¿Saben? Son personas que tienen las mentes abiertas, que dicen, vale, ¿cómo podemos llegar a nuestro pueblo? Conociendo la cultura, tratando a las personas, no intentando cambiarlas. Nosotros no tenemos autoridad ni poder para cambiar la gente. El Señor tiene autoridad para penetrar en el corazón de ellos a través de nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que ustedes vean, que no pierdan de vista. Las cosas que hacemos deben hablar solas. Si no podemos utilizar palabras de la Biblia, no las utilicen. Pero Dios transforma. Fíjense, nuestras oraciones cuando salen de nuestra boca, muchas veces las palabras parece que no tienen sentido, o parece que no penetran la atmósfera de Dios. Vemos a Dios tan sublime, tan alto, que nuestras palabras parecen tan pequeñas y tan insignificantes. Sin embargo, lo que nosotros no sabemos es que el Espíritu transforma nuestras palabras, nuestro lenguaje, en un lenguaje celestial que llega al Padre, en un lenguaje limpio, transparente, donde Él contesta de una forma sencilla que nosotros podemos entenderlo. Así que Daniel propuso, y esto sí va directamente a tu conciencia, propón, pero no te quedes en la propuesta únicamente,
sino avanza a hacer, enrédate con las personas. Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Daniel estaba en plena cautividad, en el sitio más corrupto y donde más dioses ha habido. Y sin embargo supo mantenerse fiel. ¿Vale? Tenía debilidades exactamente como nosotros, pero supo confiar. Señor, dame fuerza para vencer esta debilidad, dame fuerzas para esto. Él se empapaba la ley de Dios. En la medida que él aprendía de Dios y se entraba en su presencia en oración, en esa medida él era librado de todos los terrores que le rodeaban y de todos sus enemigos que le estaban vigilando. Aquellos que debían estar agradecidos por haberle salvado la vida se revolvieron contra él. Siempre vamos a encontrarnos personas así en el paso de los años, sea en la iglesia o fuera de ella. Siempre pensemos que el enemigo en cualquier momento salta por cualquier sitio y nos puede hacer daño. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar nuestra fortaleza. ¿Saben? Cuando Daniel estuvo 3 semanas orando intensivamente, bajó un ángel del cielo a dar respuesta. Pero ese ángel, en la escala angelical están los serafines, los querubines, las potestades y otras series de ángeles, ¿vale? Aún hasta los ángeles caídos. Hay una serie, un escalafón de ángeles en la creación de Dios. Cuando el ángel que vino con la respuesta a Daniel para decirle, ten fuerza, ten fe, el Señor va a hacer esto, fue interceptado por el príncipe de este mundo, por el príncipe de esta atmósfera, Satanás y sus secuaces. Él tuvo que pedir ayuda a un escalafón mayor que el de él, a los querubines, o a un serafín, que era la escala más alta de los ángeles, aquellos los cuales están continuamente alabando a Dios y los pintan con 2 pares de ángeles, 2 pares de alas y ojos dentro de sus alas que observan todo, expuestos. Y tenían la misma autoridad y el mismo rango que tuvo Lucifer o Luzbel cuando fue creado. Entonces tuvo que pedir socorro y bajó un querubín a la misma altura y le dijo, el Señor te reprenda. No fue capaz de maldecirle, ni tenía capacidad para maldecirle. Mientras esa batalla se libró, el ángel pudo bajar a la tierra y darle el mensaje a Daniel. Hay una batalla titánica en este primer cielo que nosotros vemos y en ese segundo cielo astral también, donde purulan, donde se mueven esos seres angelicales caídos. Y después está el tercer cielo, donde están los ángeles que sirven a Dios. No estamos solos. Cuando le hablen de extraterrestres, ustedes le dicen que sí. ¿Existen los ovnis? Díganle que sí. Porque estas huestes espirituales de maldad son capaces de materializar y de aparecerse. Y si no, recuerden la historia de Abraham con Lot. Aquellos 2 ángeles que llegaron allí a Sodoma, y cómo los sodomitas quisieron abusar de ellos. Se materializaron para hacer una obra en concreto. Los ángeles caídos se materializan también, se aparecen, hacen cosas que son increíbles para nosotros. Así que, vean, hay una batalla en esta fase de la vida donde nosotros vivimos, en este primer cielo impresionante. Muchas veces hablamos de locuras, de esquizofrenias, de paranoia, de un montón de cosas esas, y no somos capaces de pensar que puede ser una posesión, que hay esos ángeles caídos que están purulando, que atormentan esas almas, y que el poder de Dios puede liberarlos perfectamente. Y lo achacamos a enfermedades mentales y los anulamos. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra huestes espirituales, huestes de maldad en las regiones celestes, en este primer cielo y en ese cielo estelar, no en la presencia de Dios, sino en estos 2 primeros cielos. En la capa de ozono aquí y fuera de la capa de ozono hay lo que son satélites, hay lo que son las estrellas
toda esa zona está invadida por cientos de miles de ángeles caídos. Y vean aquí lo que dice. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Estaban ofrecidos a sus dioses. Por tanto, lo que está ofrecido a otros dioses, él decía, yo quiero lo justo, lo honesto, lo puro. Filipenses, cuando el apóstol Pablo habla a los filipenses, dice, en esto pensad, en lo que es puro, en lo que es justo, en lo que es honesto. Él dice, en esto pensad, en todo lo que es lo correcto. Y eso es proponernos y hacernos. Y dice, de la comida del rey ni del vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sabe? Dios había preparado el corazón de este hombre para que tras la petición de Daniel no hubiese oposición ninguna. Si ustedes llegasen a comprender cómo Dios nos allana tanto las dificultades y nos hace entrar en los sitios que nos parecen imposibles y nos concede cosas que dice, ¿cómo es posible? Es que nosotros no hemos visto casi nada de lo que Dios puede hacer. Y de las cosas que nosotros podemos ver, no las queremos ver. Y de ahí que muchas veces nos desanimamos, nos amargamos, nos entristecemos, como que no tiene esperanza. No miramos más allá de lo que debemos mirar. Y Daniel miraba. Daniel no tenía apoyo ninguno, porque él estaría en su cuarto y aquellos 3 muchachos en sus cuartos correspondientes. En todo el imperio, que era un imperio bastante grande, el imperio babilónico, era un imperio bastante grande, él no tenía apoyo ninguno. Sus compatriotas estaban en barracas metidos, trabajando el campo, sirviendo en la casa de uno, sirviendo en la casa de otro. Los peores trabajos los llevan siempre los que van esclavizados. Así que imagínense la condición en la que aquella gente podrían estar. Pues se acostumbrarían y optarían por hacer muchas de las cosas un poco por congratularse o sentirse bien con la gente de allí para que su periodo de cautiverio no fuera tan difícil ni complicado. ¿Qué les pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué fue lo que le dijo? Dice, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Estábamos bien allí. Al menos allí teníamos un techo, teníamos comida y teníamos bebida. Pero ¿qué tenemos ahora aquí en el desierto? ¿Vale? Pues estaba sucediendo. Entonces Daniel se vio solo. Y piense usted que siempre se puede ver solo en la obra de Dios. Cuando cree que está rodeado de un montón de gente que piensa igual, te das cuenta en un momento determinado que no, que estás solo. Que los demás, aunque piensen igual que tú, no actúan igual que tú. Y tú tienes que esforzarte por alcanzar, glorificar al nombre de Dios, para alcanzar, cumplir la meta para la cual estás llamado. La meta nuestra está más allá de las estrellas. La meta nuestra está más allá de lo que el ser humano nos conoce. Nosotros hemos experimentado la salvación de Dios. Aquí hemos experimentado el cuidado de Dios. Daniel experimentó en primera persona el cuidado extremo de Dios. En todos los sentidos. Halló gracia ante el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y le dijo, Daniel, eres el mejor de todos los astrólogos y adivinos. El número 1. En ti no hay engaño. En ti lo que me estás diciendo, lo veo. ¿Ustedes creen que los astrólogos y los adivinos hablan de su conocimiento? ¿Ustedes creen que los astros pueden decirnos a nosotros cuál es nuestro futuro? Cuando nos hablan de los horóscopos, Aries, Tauro, Leo. Señores, las cosas inanimadas, las cosas inmateriales,
Las cosas materiales no tienen vida, no pueden trazar nuestro futuro, ni pueden leerse nuestro futuro en el pozo de café, ni en las cartas del tarot, nada de eso puede marcar nuestro futuro. Lo que sí influye en los astros, en el movimiento, en la rotación, son en las mareas. En lo demás no influye para nada en la vida del ser humano. No están, son materiales que no tienen alma, no piensan. Entonces, nosotros somos personas hechas para pensar, con conocimiento de causa, con eternidad dentro de nuestro corazón. Y como tal debemos alabar el nombre de Dios. Que nuestro propósito sea el propósito de servir a Dios y que nuestro propósito sea el propósito de extender la gracia de Dios a la raza humana. Si tienen oportunidad, lean con detenimiento. Yo les ayudaré si hace falta con ese libro de Daniel. Ya he dado conferencias sobre este libro de Daniel, he dado estudios también en las otras iglesias donde he estado. En la iglesia en Sevilla cuando fui pastor también me costó casi un año dando el libro de Daniel. Pero lo iba dando paso a paso y desenhebrando toda esa profecía que está allí guardada. Y parte de ella se cumplirá en ese periodo de la gran tribulación. La otra parte ya está cumplida, ¿vale? Los imperios ya fueron formados, el imperio babilónico, el medo-persa, que son los dos brazos, el griego, que es el pecho y parte de los muslos, y luego las dos piernas, que era el imperio romano en el cual se dividió, lo mismo que el imperio griego, ¿vale? Y después los 10 dedos son 10 naciones. Y cuando ustedes miran la imagen, habla también después de otras imágenes paralelas, como de 10 naciones se levanta una pequeña y arrolla a 3 y se quedan 7. Y de esas 7 son las que el anticristo hará para gobernar las naciones del mundo. Y cuando eso acontezca, la iglesia no estará, pero las desgracias, los ayes, las exclamaciones en la raza humana no van a tener. Imagínense por un momento cómo eran los sacrificios en la antigüedad, ¿vale? Esas estatuas de fundición, de brazos extendidos, donde exponían allí a cientos de grados, eran huecas por dentro y por atrás le echaban madera y allí les pegaban fuego y esa imagen de fundición se calentaba a cientos de grados centígrados. ¿Quién se acuerda de ustedes cuando hicimos el retiro en Tefía que reventamos el horno? Cuando metimos las patas y yo le eché madera y madera y madera, que cuando metí la pata se absorbieron, se quedaron, se quemaron. Tardé más en meterla que en tenerlas que sacar porque se absorbió toda la grasa, se quemaron. ¿Se acuerdan de eso? ¿Tú te acuerdas, Carmen Nieves? En el retiro en Tefía. ¿Lo oíste? Bueno, pues yo me estaba acordando de eso. La imagen de fundición donde ponían niños para el sacrificio, para calmar a esos dioses, niños vivos, los soltaban allí y muchos de los sacerdotes se quemaban. Imagínense en el exterior de las murallas, afuera, donde hacían esos sacrificios, una peste a carne quemada, los alaridos de esas mujeres llorando allí, porque la impotencia que tenían en ver que sus propios maridos o ellas mismas ofrecían a esos niños vivos a ese sacrificio. Aquello era un espectáculo dantesco, impresionante, las barbaridades que se cometían en pos de los dioses, y ese olor a carne quemada penetrante. ¿Nunca han olido un cuerpo quemado? Yo sí. Incluso el vecino de detrás de mi casa, hace muchos años, que se le explotó una granada, estaban manipulando una granada, el bar Altamira, que está por atrás de mi casa, manipulando un sábado por la mañana, un viernes era, manipulando una granada, le explotó y se mató, se reventó. Y yo salía de viaje para Tenerife y después cuando regresé el sábado me tocó la autopsia de él. No había por dónde cogerlo, era trozos, no había por dónde cogerlo. Entonces me estaba acordando todo lo que se pasó en la antigüedad con esos sacrificios, esos olores a carnes quemadas, esos alaridos desesperados de esas madres y padres que no podían hacer nada, porque si no ellos también eran echados allí. Y las murallas, lo mismo sucedió también cuando sacaron a Jesús, no lo crucificaron dentro de la ciudad, sino lo sacaron al exterior de los muros. Y allí en el Calvario lo crucificaron. Bueno, imagínense todo esto acrecentado 5, 10, 15, 20 veces en ese periodo de la gran tribulación.
va a ser terrible. Y nosotros tenemos la llave para que muchos puedan escapar. Y si no somos capaces de hablar porque la sociedad nos no permite, seamos capaces de testimoniar con nuestros hechos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propongámonos nosotros y démosle tiempo al Señor para que trabaje con nosotros, para no contaminarnos. Que el Señor les bendiga y gracias por este tiempo.